Las hemos visto en televisión, se nos han descrito en novelas y hemos escuchado infinitas historias sobre ellas, pero no muchos conocen su verdadero uso. Se nos ha dicho que eran lugares de ceremonia e incluso que los primeros cristianos se ocultaban aquí durante las persecuciones. ¿Quieres saber la verdad sobre las catacumbas? Pues quédate y descúbrelo ahora mismo. Cuando pensamos en catacumbas, lo primero que se nos viene a la cabeza es la ciudad de Roma, y más concretamente un conjunto interminable de oscuras y tétricas galerías, llenas de nichos con esqueletos. Y aunque es cierto que estas galerías ocupan la mayor parte del espacio de las catacumbas, estas son mucho más que eso. Pero antes que nada, hay que definir lo que son las catacumbas. A grandes rasgos, estas no son más que grandes cementerios subterráneos compuestos por galerías en las que reposaban los difuntos, en su mayoría cristianos. Estas alcanzaron su popularidad a partir del auge del cristianismo en la antigua Roma, debido a que, a diferencia del culto romano, los cristianos no solían incinerar a sus muertos, lo cual llevaba a otro problema. La ley romana prohibía terminantemente enterrar personas dentro de las ciudades, por motivos de salubridad, por lo que a la entrada de las ciudades y fuera de las murallas de estas se podían encontrar las necrópolis, las cuales hacían función de cementerio. Sin embargo, en ciudades tan grandes como Roma, el espacio era un problema, tanto para vivos como para muertos, por lo que una forma económica y práctica de darle lugar a los difuntos fue reutilizar antiguas canteras del subsuelo de la ciudad. Con el paso del tiempo, las familias cristianas más pudientes fueron comprando los terrenos que ocupaban estas canteras para utilizarlas como cementerios, y en estas canteras se fueron excavando las catacumbas, permitiendo al resto de miembros de la comunidad ser enterrados ahí sin importar la clase económica a la que estos pertenecieran. Y este, amigos, es el verdadero origen de las catacumbas. Con el paso del tiempo, estas se fueron convirtiendo en verdaderas ciudades subterráneas, que gracias a las características del suelo de Roma, compuesto principalmente por toba, un material volcánico blando y a la vez resistente, permitieron que estas estructuras crecieran muy rápidamente. Además, este material poroso, sumado a la humedad del subsuelo de Roma, permitía mantener una temperatura fresca constante, ideal para que los cuerpos tardasen más en descomponerse, dificultando la propagación de enfermedades. Aunque sinceramente a mí no me habría gustado estar allí abajo oliendo ese aire. Fijaos hasta dónde llegó la cosa, que a día de hoy hay registradas más de 750.000 tumbas a lo largo de aproximadamente 170 kilómetros de galerías subterráneas, aproximadamente la distancia que hay entre Madrid y Cuenca. Pero como dije antes, las catacumbas no solo estaban formadas por galerías, en ellas también encontramos grandes habitaciones ricamente decoradas con frescos y pinturas. En muchos de estos frescos se encuentran algunas de las representaciones cristianas más antiguas de la humanidad. Encontramos, por ejemplo, a Cristo representado sin barba y con el pelo corto, exactamente lo contrario que yo, además de, por ejemplo, la representación más antigua de la Virgen María. Estas habitaciones, llamadas arcosolios, eran tumbas más elaboradas y estaban reservados para las personas más pudientes, y que a día de hoy se han convertido en un testimonio artístico inigualable de la época. Y aunque es verdad que se usaron casi exclusivamente como cementerio, hay testimonios y pruebas de que se realizaron algunos rituales eucarísticos en grandes salas reservadas exclusivamente para esto, aunque no fue lo común y se hizo solamente en momentos muy concretos de la historia. Hablando de mitos, uno de los más extendidos es que se reunían en secreto en las catacumbas durante las grandes persecuciones, lo cual es completamente falso. De querer reunirse en secreto, las catacumbas habrían sido el primer lugar en ser registrados, pues no eran lugares para nada ocultos y todos los ciudadanos romanos tenían constancia de su existencia. En lugar de eso, los primeros cristianos se reunían en casas privadas o casas de reunión, llamadas en su momento Domus Ecclesiae, las cuales son el origen de lo que más tarde serían las primeras iglesias. Otro de los mitos más extendidos y que a día de hoy sorprende a los visitantes de las catacumbas es que está todo lleno de esqueletos, y nada más lejos de la realidad. Si uno visita a día de hoy las catacumbas romanas, se dará cuenta que la mayoría de nichos en su totalidad están completamente vacíos. Esto es debido a que, al estar fuera de las murallas de la ciudad durante las invasiones godas, estas estructuras eran de las primeras en ser asaltadas y saqueadas. Y los invasores, sabiendo que las personas se enterraban con sus objetos de valor tanto sentimental como material, entraban dispuestos a no dejar títere con cabeza. Es por esto que a día de hoy la mayoría de nichos se encuentran completamente huecos y vacíos, cuando en realidad estos estaban tapados por una fina pared de cemento, impidiendo ver el cuerpo que estaba en el interior. Algunos de estos cerramientos estaban marcados con primitivos símbolos cristianos, como el ancla, el pez, el crismón, muchos de los cuales son visibles a día de hoy. Estos servían sobre todo para señalar la ubicación de personas de importancia dentro de la comunidad cristiana.
En resumen, las catacumbas son mucho más que simples cementerios. Son testigos de una fe que floreció en tiempos de adversidad y de una sociedad que encontró la manera de trascender las limitaciones de su época, además de una cultura que dejó su huella en la historia y el arte. Hoy, al recorrer estos fascinantes pasillos, podemos reflexionar sobre el ingenio y la espiritualidad de nuestros ancestros. Pues las catacumbas no solamente guardan restos humanos, sino que además atesoran las historias y los sueños de quienes la construyeron. Dicho esto, os mando a todos un saludo y os aviso de que muy pronto vendrán cosas nuevas a este canal. Así que nada, me despido por hoy y os mando a todos un enorme beso, además de desearos feliz año 2025. ¡Chao!